Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. No hay mayor desesperación para una familia que no saber el paradero de uno de sus miembros. Se denomina como desaparecido a todo aquel que se le desconoce su localización. 72 horas es el tiempo que dan las autoridades para que una persona sea considerada como tal. Entre los hechos más comunes están las catástrofes naturales y las guerras. Y en la actualidad, también para quienes son víctimas de secuestro y de la delincuencia organizada. Hoy presentamos 4 casos, historias difíciles que encarnan esta terrible tragedia. Fui a la morgue, que no quería ir porque, bueno, como toda madre, sabe que eso es un momento fuerte de por lo menos ir y uno le da miedo de que lo encuentre ahí. Como están las cosas ahora, muchísimo más. Bueno, fui, pero nada, no. Se escuchaba solamente los gritos porque se fue la luz. Posterior a eso, nos enteramos que ese torrente de agua que bajó se llevó por el camino a mi padre, mi madre y mi hermano. Antes de yo morir, creo que debo saberlo. Si ella estuviera muerta, yo quiero saber dónde está el cadáver. Si está viva, quiero saber dónde está ella. Y hasta ahora, ni lo uno ni lo otro. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. No ha pasado un año y Dania Bocanegra ha hecho lo imposible por ubicar a su hijo. El joven desaparecido se llama Ilan Córdoba, de 19 años, y la última vez que lo vieron fue en Chacaíto, al este de Caracas. Él es mi hijo. Está desaparecido desde el 7 de julio del año pasado. Todavía nadie sabe de su paradero y no existe ningún indicio. Solo que funcionarios policiales lo abordaron y fue llevado en uno de sus vehículos. Lo vieron en Chacaíto. Lo vieron que lo montaron en una patrulla. Él le dio el teléfono a un muchacho, el muchacho me llamó, me dijo, mira, lo están montando en una patrulla. Y bueno, yo en el momento, o sea, quedé como que, ¿sabes?, en shock, pero no supe cómo reaccionar, pero bueno, después salimos a buscarlo a los alrededores. Fuimos a Baruta, Chacao, Chacaíto, todas esas partes. Y en ninguna de esos sitios apareció, pues, o sea, no estaba. A los familiares, la vida se les convierte en una angustiante espera. Y la incertidumbre es el peor aire que respiran. Buscábamos, preguntábamos, nada. Me desesperé. Bueno, ¿sabes? Como todo, estuve buscándolo por el Boulevard, por Sabana Grande, todos esos sitios y nada, pues no supe de él. Y Dania hizo lo habitual, puso la denuncia 72 horas después de la desaparición. Esperé 3 días y a los 3 días fui a la PTJ y puse la denuncia formal, pues. Allá me explicaron que
tenía que antes ir a hospitales, a la morgue, a los tribunales, a las policías, antes de poner una denuncia formal. Entonces, bueno, no la puse ese día porque tenía la esperanza, pues, de que en algún sitio de eso lo encontrara. Y bueno, fui a la morgue, que no quería ir porque, bueno, como toda madre, sabe que eso es un momento fuerte de por lo menos ir y uno le da miedo de que lo encuentre ahí. Como están las cosas ahora, muchísimo más. Bueno, fui, pero nada, no. Buscó en hospitales, centros de reclusión y hasta fue a la morgue de Bellomonte. Lo único que espera es saber el paradero de su hijo, independientemente de las circunstancias. Hemos preguntado con personas que ¿sabe? Le hemos dicho, hemos mostrado fotos, mandé a sacar unos como especie de unos carteles, los hemos pegado, puse anuncios en las redes sociales y bueno, nada, hasta los momentos. Tiene 7 meses y no sé nada de él todavía. He ido a la morgue, me han prestado la atención en Bellomonte, por lo menos ellos buscan en los registros los muertos que aparecen sin identificación, todo eso. Bueno, en la PTJ fui. La segunda vez que fui a preguntar, lo que me dijeron fue que si ellos no me llamaban es porque no sabían nada, pues. O sea, que eso, ellos cuando supieran algo, ellos me llamaban. De ahí me llamaron una vez y a mi sobrina la llamaron también una vez también preguntándole si él había aparecido y del resto no me han llamado más. ¿Existirá algún tiempo para declarar un desaparecido como muerto? El investigador privado Erling Carballo nos aclara esta pregunta. Según nuestro órgano instructor, carta que es el Código Civil, sobre el artículo 434, estipula que la persona ya ha pasado 10 años de haber declarado su desaparición o su búsqueda, ya se puede formalizar legalmente o hacer los trámites para legalizar su desaparición aquí en la tierra, porque sería la muerte, ¿correcto? O a su vez, cumplido los 100 años de su nacimiento, ¿correcto? Esto se suma al tema de, cumplido este lapso, empezar a realizar todos los trámites con los insumos que se tengan para que el órgano competente, bueno, emita sea su carta de función o declarar realmente la muerte de la persona para fines legales. Un desaparecido cambia la vida de una familia porque es como una muerte no oficializada y, por supuesto, no admitida. Porque como toda madre, como dicen por ahí, que la ley de la vida es que uno entierre a sus padres, ¿verdad? No que una madre entierra a su hijo. Yo hace 8 años perdí un hijo. Y eso es un dolor que todavía llevo por dentro, pues. Entonces, ahora estoy pasando por estas circunstancias y siento que es casi parecida, pues, porque por lo menos mi otro hijo, yo sé que él está en el cementerio y que está en el cielo, pero él, yo no sé dónde está. Entonces son noches que no duermo porque a veces yo estoy comiendo y entonces yo digo, ¿será que él está comiendo, está durmiendo, dónde está? Por lo menos si yo supiera dónde está, yo estuviera más tranquila, así no sea a mi lado, pero yo estuviera tranquila, pero no sé si está vivo, si está muerto. Mi corazón de madre en ningún momento se ha rendido. Yo todo el tiempo mantengo la esperanza de poder abrazarlo y de darle la bendición, pues.
Nunca pierdo la esperanza ni la voy a perder. En el caso de la señora Idania Bocanegra puede tener dos finales, lamentablemente trágicos. El primero, que el cadáver haya sido localizado y enterrado, pero no fue reclamado. Por tal motivo fue enviado a la peste, porque son cadáveres que duran 6 meses y los trasladan. Y dos, que probablemente hasta ahora no ha sido localizado. También figura la insistencia que debe tener la señora Idania. Ella debe recurrir frecuentemente a las autoridades para solicitar cómo va la investigación y evitar que su caso sea pasado a los archivos muertos de la investigación. Ayudemos a Idania Bocanegra. Si usted conoce el paradero de su hijo, Ilan Córdoba, de 19 años, y sabe dónde está, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del correo que ve en pantalla, rostrosdelcrimen@gmail.com. Este es mi hijo, Ilan José Córdoba Bocanegra. Si alguien lo ha visto, sabe de su paradero, por favor, les agradezco que me avisen, me llamen o llamen aquí al canal. Mi número de teléfono es 0412-554-7331. Soy una madre que sufre, que llora por la desaparición de su hijo y les agradezco que cualquier noticia que tengan de él, por favor me avisen. Gracias. Estás viendo Rostros del Crimen. Por más de 16 años, un padre ha buscado desesperadamente a su hija, una joven de 16 años con gran futuro en la administración y el deporte. Ella representaba a la Universidad Central de Venezuela. De hecho, la Universidad José María Vargas la becó como deportista. Esta foto que aparece acá es de 2 trofeos que yo tuve en un torneo internacional en Miami del club. Entonces ella era muy buena en su karate. Ella había terminado ese día su carrera universitaria cuando desapareció. la historia contada por su progenitor nos conmovió a todos. Los esfuerzos no han cesado. Él lo único que quiere saber es algo sobre su paradero. Mi hija, el viernes 30 de noviembre del año 2001, salió de nuestra casa. Ese día había terminado sus estudios universitarios y salió de la casa con vía hacia Caraballeda, supuestamente a visitar una amiga de la casa. Pero después nos enteramos que ella fue a buscar a su esposo al aeropuerto de Maiquetía. Esta es una situación de sostenimiento moral. Muchas veces la ausencia de un familiar se convierte en una plegaria, a veces no atendida. Antes de yo morir, creo que debo saberlo. Si ella estuviera muerta, yo quiero saber dónde está el cadáver. Si está viva, quiero saber dónde está ella. Y hasta ahora, ni lo uno ni lo otro. En las investigaciones que personalmente realicé por las llamadas telefónicas, pude constatar de que efectivamente su esposo la recogió. Él vino acá a Caracas, a Maiquetía, el día viernes y se regresó el sábado a las 3 de la tarde. Eso está totalmente constatado. Ella, de ese momento, desapareció y nosotros no sabíamos, creíamos que estaba en Caraballeda y que no había comunicación por lo que había pasado en el año 99, de la tragedia de Vargas. ¿Cómo se enteraron de su desaparición? El día domingo nos llaman a las 9:30 de la mañana, llaman a la casa de mi ex esposa, de la mamá de Lynette, a Santa Paula, diciéndole que ella fue secuestrada. Lo raro del caso fue de que estaban pidiendo 60 millones de bolívares en ese momento y la llamada duró casi 9 minutos, lo cual no es inusual. Dijeron que era un ex policía, que ellos nos tenían vigilado a todos, que si llamábamos a la policía la iban a desaparecer y que esperaban hasta el miércoles para
que le pagáramos el rescate. ¿Cómo reaccionó al momento? En ese momento yo regresaba del interior. Cuando regresé me encontré con el caso, no sabía qué hacer, llamé a la policía y la policía simple y llanamente me contactó. Estuvimos hablando en mi oficina, recuerdo, como hasta las 11 de la noche de ese día, y ellos iniciaron de ese momento la investigación. Al día siguiente se fueron a Margarita, y fueron a Margarita porque pudieron constatar que la llamada que le habían hecho para el rescate fue hecha desde Margarita. Y allí casualmente residía el esposo de ella. Ellos estuvieron interrogando a Aníbal Franco López, que así se llamaba, lo estuvieron interrogando el martes y miércoles. Y recuerdo que una detective que estaba en la casa de Santa Paula dijo, este día lo vamos a apretar. El caso del señor Harold Cova forma parte de los archivos muertos, es decir, el 70% del caso de desaparecidos que dejan de ser investigados por las policías. La esperanza del señor Harold nunca se perdió. Él recorrió el país, recorrió otras naciones y no encontró a su hija. Sin embargo, esto generó que las autoridades perdieran todo el interés en la investigación. No es fácil, no es fácil. Usted llega, por ejemplo, una persona se le muere y usted sabe que esa persona está muerta. Usted la veló, la enterró. Usted con el tiempo se conformó. Pero cuando desaparece, ¿qué hace? No puede hacer nada. Dice, ¿qué hago? Las autoridades, mira, fíjate lo siguiente, los primeros días que fueron muy intensos, porque cuando se te desaparece una persona, cada hora, cada minuto es muy fatigoso, muy difícil. Yo recuerdo que en ese mismo diciembre, yo decía y me empecé a preguntar, ¿cómo hago? Tengo que tener algún poder para que alguien mueva, porque la PTJ, a raíz de la muerte del esposo de ella, simplemente no empezó a investigar. El comisario Vicente Álamo nos explica qué genera para un familiar un desaparecido, cuál es el procedimiento adecuado que se debe efectuar. La familia siempre genera inquietud, genera angustia y son presa de miedo, de temor de lo que le pueda pasar al familiar desaparecido. Porque les viene a la mente muchas cosas, el riesgo que tenemos y lo que en esos casos es mantener la calma, comunicarse con la autoridad y ampliar, la familia también tiene que ampliar su búsqueda, comunicarse con familiares, con amigos, dónde iba, si llegó al sitio que tenía como destino y si no, esperar un tiempo prudencial e ir al 6CPC a denunciar. El señor Harold ha recorrido casi todo el país con la fe de encontrar por lo menos una pista que dé con el paradero de su hija. Yo estuve en Barinas como 2 o 3 años, yendo más o menos cada 3 semanas. La primera vez que fui colocando afiches desde San Carlos, en el estado de Cogede, hasta San Cristóbal. Fui recogiendo, sobre todo en Barinas, muchos testimonios de que había una persona con esos rasgos físicos que había estado deambulando allí. Y hay otra señora en la propia Barinas. El señor en principio me dijo que la vio en el río Bumbum, que está cerca de Socopó. Socopó está a unos 45 minutos de Barinas. En Barinas yo conseguí muchas pistas. Yo creo que si ella está viva, pudiera estar viva o bien en un campamento del ELN, de la FARC, de los Autodefensa Unida o también de la guerrilla venezolana. Creo que pudiera estar en eso. Es la última esperanza. Ha puesto la denuncia en Venezuela, pero también lo hizo en países como Brasil, Colombia y Aruba. Yo he hecho todo tipo de investigaciones. Venezuela, parte de Brasil, parte de Colombia y hasta Aruba fui. Casi todos los pueblitos de Venezuela fuimos colocando afiches. Recibimos realmente poca información.
Esta es una actividad que ahorita sería imposible realizarla. Si usted ha visto o conoce a alguien con estas características, por favor comuníquese con nosotros al correo que ve en pantalla, rostrosdelcrimen@gmail.com. Su nombre es Linet Cova. Cuando desapareció tenía 26 años de edad. Han pasado 16 desde que no se sabe de su paradero. Hoy tendría 42 años. Yo lo único que le podría pedir a la gente que ve este programa y vea la foto de ella y tenga alguna información, pues simplemente o que llames a las autoridades, o yo tengo un teléfono que es el 04-24-280-7080, que me puedan dar alguna información. Yo todavía tengo esperanza de encontrarla. Estás viendo Rostros del Crimen. La tragedia de Vargas ha sido el peor desastre natural ocurrido en el país durante el siglo XX. Según Defensa Civil, se calcularon más de 5.000 personas desaparecidas. Sin embargo, todavía se espera una cifra oficial. Muchas de las familias todavía preservan la esperanza de encontrar a sus allegados. La siguiente historia representa esta búsqueda. Román Martínez es la voz de la incertidumbre. Su hermana Jocelyn, después de ser vista con vida, desapareció sin dejar rastro. Jocelyn Gabriela Martínez Rodríguez es mi hermana. Ella era una muchacha que vivía en el estado Vargas para el año 99. Vivíamos juntos en la misma casa, obviamente con nuestros padres. En aquel entonces teníamos 12 y 13 años, en el caso de ella 13, y yo su hermano menor 12, hasta que ocurrió la tragedia de Vargas. La tragedia de Vargas representa para el país un antes y un después. El 15 de diciembre de 1999, miles fueron arrastrados por un torrente de agua convertido en lodo. La familia de Jocelyn fue una de las que afrontó esta catastrófica situación. Ella estaba con mi padre, mi madre y obviamente yo. Entonces estuvimos juntos, salimos a la avenida porque la lluvia estaba muy fuerte y estábamos afuera con los demás vecinos esperando a ver qué ocurría, o sea, alarmados por la situación de la lluvia. Las fuertes lluvias y la crecida de agua arrastraron a miles de familias en Vargas. Para el momento, nosotros vivíamos en la calle 17 de Los Corales. Estábamos ahí los vecinos y bajó un tío que vivía exactamente en la avenida atrás de Parque Mar a buscarnos y decirnos que la lluvia estaba muy fuerte y que íbamos a casa de él a refugiarnos. Total que mi hermana se quiso quedar, mi papá también y obviamente mi mamá. Yo me sentía incómodo y sí quería irme. Después de esta terrible tragedia, el futuro era impredecible. Subí a casa de mi tío y terminando de llegar, se siente como un crujido. En ese momento se fue la luz y salimos corriendo a la avenida porque se escuchaban gritos. O sea, nos asomamos de la parte superior y pudimos ver que había corriendo una especie de agua, pero con poca altura. Esa agua traía tal fuerza que arrastraba en ese momento vehículos con personas adentro. Se escuchaba solamente los gritos porque se fue la luz. Posterior a eso, nos enteramos que ese torrente de agua que bajó se llevó por el camino a mi padre, mi madre y mi hermano.
¿Qué sucedió luego con la familia Martínez? Ese río tenía tanta fuerza que desprendía la ropa y obviamente te quitaba hasta las prendas que tuvieras encima, en este caso alguna sortija, una cadena, porque tenía bastante fuerza. Y tenía un olor a azufre. Mi padre, cuando logró salir, se agarró de un arbusto y quedó frente a una casa, obviamente sin ropa. Lo auxiliaron, lo bañaron, le prestaron una ropa y salió a buscar a mi mamá y a mi hermana. No las logró conseguir. La lluvia continuó. Mi papá logró bajar nuevamente a la avenida, pero no hubo oportunidad de nada porque la lluvia no cesó. El deslave de Vargas separó muchas familias. Román junto a su padre intensificaron la búsqueda para encontrar a su madre y a su hermana. Mi madre apareció en esa mañana del 18. Ya no había más lluvia, estaba saliendo el sol. Ella subió caminando por la avenida, o sea, entre lo que quedó pues, del pantano. Y subió toda golpeada por la fuerza que la llevó el río y la golpeó totalmente en el cuerpo. Volvimos a los corales como pudimos, cruzando entre ríos y pantanos para ver qué podíamos hallar. No tuvimos suerte. Logramos dar con las personas que fueron rescatistas o que hicieron labores de rescate en aquel momento. Y entre una de ellas personas conseguimos a alguien que dijo que sí, que con la foto, sí, que la había visto, o sea, que era ella, la describió tal cual y dijo que ella estaba en crisis, que estaba afectada por la situación y decía que a mi papá y a mi mamá se lo llevó el río y están muertos. La niña, según testigos, fue vista con vida. Además, en un colegio del sector hubo un papel que certificó su presencia. 17 años después, la familia no pierde la fe de volverla a encontrar. En esos mismos días, logramos llegar hacia la parte de Katia, en donde dice Ruperto Lugo. Ahí queda una escuela que se llama Gustavo Machado. Y hay un INAN, están cerca. Llegamos a ambos sitios y nos dijeron, sí, ella estuvo aquí. Y coincidían con la otra información de que ella llegó bajo un estado de shock, de crisis. Y decían que, bueno, sí, que ella estaba aquí, la describían tal cual, solamente con la foto que le mostrábamos, describían el resto. Y nos decían que no, se la llevaron en el INAN y no se la llevaron a la escuela. Llegamos a la escuela, nos firmaron un papel donde decía, la niña Jocelyn Gabriela Martínez Rodríguez estuvo aquí. Se desconoce su paradero en este momento. Allí nos dijeron que no sabía hacia dónde la trasladaron. Se escucharon ambas versiones, que fue una familia que se la llevó, que fue un doctor. A todas estas no supimos exactamente cuál de ambas fue la versión correcta. La pérdida de un familiar es una dura prueba. Tú buscas un desaparecido porque ellos, en ese adiós, se han llevado tus huesos, se han llevado tu sangre, se han llevado tu ADN. Es decir, se han llevado parte de tu verdad biológica. Nunca recibimos una información donde estuvo muerta, ni conseguimos un cuerpo donde tú lo vayas a enterrar y tienes un sitio donde llevarle unas flores. O sea, realmente no la veo muerta porque mientras no me digan lo contrario, siempre hay esperanza. ¿Cuál fue el final de la búsqueda de la familia Martínez? Mi padre, madre y yo nos fuimos de La Guaira a realizar esa búsqueda. Llegamos a Barquisimeto y nos quedamos alrededor de 3 meses en la zona, buscando, verificando. Agotamos los recursos humanamente posibles en la búsqueda, pero no tuvimos suerte con la búsqueda. Lo que sí nos dijeron fue lo mismo, que estuvo aquí, estaba bajo un estado de shock. Prácticamente eso fue lo que hemos recibido de información acerca de ella. Las redes sociales permitieron que muchas familias se reencontraran. Es por eso que hacemos un llamado público para que Román y su familia puedan saber algo de Jocelyn. Si usted conoce a Jocelyn Martínez o a una persona con estas características, sabiendo que han transcurrido 17 años y que fue sobreviviente a la tragedia de Vargas, los invitamos a comunicarse a través del correo que ustedes ven en pantalla, rostrosdelcrimen@gmail.com. Estás viendo Rostros del Crimen.
El siguiente caso es el de Ana Mijares, quien buscó a su hermano después de desaparecer en extrañas circunstancias. La desaparición de mi hermano viene de cuando yo estaba pequeña, aproximadamente tenía 9 años. Por eso no recuerdo mucho así de cómo fue, pero mi mamá sí contaba de que él tenía problemas de conducta, pues. Y yo, como era pequeña, yo no sabía que era eso. Yo crezco y yo no sigo diciendo que mi mamá decía que nosotros teníamos un hermano llamado José, pero que ya había fallecido. A todo esto ya pasa el tiempo y mi mamá fallece. Un sueño fue el inicio para una búsqueda que obtuvo grandes frutos. Como a los 15 días de haber fallecido mi madre, yo sueño con ella. Y entonces en el cuarto veo que mi mamá se acerca y me dice: anda a buscar a tu hermano que lo vas a encontrar. Y yo me desperté sobresaltada y le digo a mi hija de Yanira: hija, me acabo de despertar y veo a tu abuela que se desapareció en el cuarto, pero me dijo que iba a encontrar a José. Bueno, mamá, haga lo que dice mi abuela. Empiece a buscarlo a ver. La esperanza de encontrar a un ser querido fue el motor que impulsó a Ana a no desfallecer en esta búsqueda. Yo pregunté, sobre todo me dirigí ahí a la alcaldía, que hay una parte de asesoría jurídica, la alcaldía que está aquí en el distrito Sucre, aquí en Petare. Y ahí una doctora, no me recuerdo su nombre, ella me dice: mira, las personas cuando están desaparecidas tienes que ir a la Unidex o te vas al edificio París y ahí te ayudan. Bueno, yo le hice caso, me fui al edificio París y allí empecé a preguntar. Aun cuando el tiempo transcurra, nunca se piensa en esa persona en pasado, sino en presente. Me acordé del señor William Jiménez y de José Hidrogo, que eran los enfermeros de Jesús Mata de Gregorio, que es el psiquiátrico del Seguro Social, en el cual yo trabajé muchos años, pero ya cuando me había venido para el Domingo Luciani, ya había perdido el contacto con ellos. Yo me recordé que ellos hacían traslados al interior para los pacientes que no les venían los familiares. Y bueno, le pregunto a William y a José Hidrogo y me dicen: mira, búscatelo en Bárbula, búscalo en Valle de la Pascua y en Altagracia de Orituco. Esas son las partes donde nosotros llevamos a los pacientes que no se les consigue familia. Bueno, a Valle de la Pascua llegué yo y resulta que no era ahí, que ahí no existía ningún psiquiátrico, que lo había dejado 2 horas antes. 20 años duró su búsqueda. La esperanza se mantuvo intacta desde el primer día, hasta que el milagro ocurrió. Me devolví y mi hija me dice: ay, mamá, ya yo estoy cansada de tanto rodar, yo me voy para Caracas. Y bueno, ella se va para Caracas, se viene para Caracas, pero yo seguí insistiendo, yo dije: yo tengo que seguir. Y entonces me fui a preguntar a ver dónde era que había un psiquiátrico y me dijeron que sí, en Macaira, que habían 2. Fui preguntando y entonces en el momento en que yo estoy ahí en la plaza, que estoy parada enfrente a unas ruinas de una iglesia que estaban en ruinas, pero tenían en pie una cruz. Y yo dije: ay, Señor, que sea aquí que yo consiga a mi hermano. Se acerca una señora y me pregunta: mira, señora, ¿y usted es de por acá? Le dije que no, que yo venía de Caracas en busca de un familiar que me dijeron que posiblemente estaba por acá. ¿Y cómo se llama? Le digo: José Mijares. Mire, señora, aquí tenemos un José Mijares que dice que es hijo de chino. Cuando esa señora me dijo así, mire, yo pasé la poquito de calle que quedaba y me arrodillé ante esa cruz. Y dije: Señor, sí es mi hermano, sí es. Y en efecto, así era. La certeza de un encuentro fue el resultado de la búsqueda. La búsqueda mía exactamente duraría, póngale 20 días. Mire, cuando trajeron a mi hermano, todavía no había llegado
ni siquiera ni 20 pasos Y yo dije, ese es mi hermano. Fue algo que me llenó, ese es mi hermano. Y de paso que se parece a una de mis hermanas. Entonces dije, no, ese lo único que le faltan son los lentes de mi hermana, ese es mi hermano. Y entonces él me preguntaba, ¿y quién es ella? ¿Y quién eres tú? Y yo le digo, Lucero. Lucero, pero si yo me acuerdo de ti que estabas pequeña. Yo digo, bueno, yo me acuerdo de ti que estabas también pequeño, pero no más nada. Y bueno, nos abrazamos. El caso de la señora Ana Mijares forma parte del 2% de todo el cúmulo de casos de desaparecidos que termina con un final feliz. Esto debido a un reencuentro familiar después de 30 años. De acuerdo a las cifras oficiales de desaparecidos, de cada 10 casos, al menos 2 de las personas desaparecidas terminan desmemoriadas. Este caso de la señora Ana Mijares es uno de ellos. Mi mensaje para esas personas que no pierdan la fe. Que no pierdan la fe, porque siempre hay alguien en la familia que siente algo aquí dentro que les dice, está vivo, lo vas a encontrar, no pierdas la fe. Entonces, ese sería mi mensaje, pues. Es un mensaje que da esperanza a esas personas que tienen ese familiar desaparecido, que no pierdan la fe. Porque allá arriba hay un Dios y Dios le da permiso a alguna entidad de sus familiares o a alguien que les diga, está vivo. Ana es un ejemplo de lo que puede hacer la fe. Su historia nos motiva a no perder las esperanzas bajo ningún concepto. Estás viendo Rostros del Crimen. Un desaparecido genera un desequilibrio en la familia. ¿Cuál es la principal causa? Podríamos estar enfrente de alguien que al tener cierta situación de problemas o cierta presión podría ser, está facultada a aislarse de su entorno familiar, ¿no? Entonces, bueno, en este primer bloque estamos el segundo, que podría ser las desapariciones, que podríamos señalarlas hacia accidentes, ¿no? Y no podemos, se pudiera decir, identificar aeronáuticos, náuticos o a su vez en el tema de excursiones, ¿no? Correcto. Y cuando hablamos de temas de búsqueda en excursionistas, a veces los equipos de búsqueda o los órganos que estén instruidos para realizar estas actividades tienen que tener los equipos esenciales para poder apoyarse. Un ejemplo, un bosque muy tupido por parte de árboles, selvas, páramos, todo esto, ¿no? Y entramos en un tercer bloque de la parte de desaparecidos, que podría ser lo que llamamos desapariciones forzosas, ¿no? Que esto es el cual de repente, según testimonios, según testigos, todo esto, pudieran estar en curso en estas desapariciones forzosas algunos órganos del Estado. Por lo general, las personas cuando desaparecen es por problemas personales, problemas familiares, problemas mentales en muchos casos. Y esto les causa a la familia problemas de que tienen ahora una persona desaparecida y tienen que manejarlo. ¿Cuál es el llamado que hacen los familiares de los desaparecidos a las autoridades? Si hay alguna posibilidad de que nos presten el apoyo, no solamente a mí, sino a tantos casos que existen de personas que aún están buscando a sus familiares, que este era el afiche que se presentó en aquel momento, que hubo una asociación de personas desaparecidas y familiares buscándolos, que nos presten el apoyo y de alguna forma nos ayuden o nos brinden los mecanismos o los recursos, como en este caso este programa, que de cierta forma es una oportunidad de lograr algo más. Los desaparecidos son seres que habitan en la memoria a veces dormida de los cuerpos policiales, nunca de sus familiares. A nivel
de las autoridades no he tenido una ayuda donde me digan, o sea, simplemente me dicen cuando sepamos algo, le avisamos. Eso es todo lo que me dicen. Pero sí por lo menos me gustaría que, no sé, bueno, realmente no sé cómo es su modo de ellos trabajar, pero que yo sepa que yo sienta que me están ayudando, porque yo no siento ayuda de parte de las autoridades. ¿Qué dicen los especialistas a las familias que afrontan esta situación? Lo primero que confíen en los órganos instructores, ¿correcto? Que busquen la mayor ayuda posible, que se dejen apoyar en expertos, ¿correcto? En este caso es necesario, de verdad, apoyarse hasta la parte privada, ¿correcto? Para que haya una búsqueda, como podemos decir, de bisturí, ¿correcto? De verdad es un mensaje, de verdad, que a la sociedad o al que esté pasando por este tema, y buscar el mayor apoyo con la sociedad. Amigos, frecuentados, cadenas de alimentación, cadenas de servicio, grandes franquicias frecuentadas por la población, y que, bueno, que tenga la mejor fe y que nunca pierda las esperanzas. Tenga confianza en el CICPC como órgano de investigación penal, que a su vez esa denuncia que usted formule allí va a ser remitida a la Fiscalía, va a tener un fiscal que también va a estar en la dirección de esa investigación. O sea que usted, si vive esa situación, denuncie y hágalo con toda la confianza, que va a ser bien atendido y, si el caso lo permite, va a ser resuelto satisfactoriamente. Hoy Román Martínez es la voz de miles que cuentan con la esperanza de encontrar a su familiar. Siempre hay esperanza. Inclusive hay un caso relativo que ocurrió hace aproximadamente 2 años, que apareció una muchacha más o menos bajo las mismas características. Se desapareció en los tiempos de la tragedia, mucho más joven que mi hermana, y apareció pensando que su familia estaba muerta. Estuvo en un centro también recluida y ya tenía cierta edad. Abrió una cuenta en el Facebook y de repente buscó y consiguió a su mamá. Le escribió y se reencontraron. Y Dania Bocanegra se une a un mensaje esperanzador, y sus palabras muestran la certeza de un encuentro. Bueno, de verdad que me siento agradecida, porque yo sé que mi hijo no es el único que está desaparecido, porque conozco muchos casos de personas que están desaparecidas, y bueno, me siento como quien dice afortunada, porque entre tantas personas me llamaron a mí, y bueno, yo sé que por este medio ojalá me ayude, pero la esperanza nunca la he perdido. Yo sé que algún día lo voy a encontrar, y lo voy a encontrar como la última vez que yo lo vi, pues, que estemos frente a frente y yo lo pueda abrazar y lo pueda besar, porque de verdad que como madre mi corazón no se rinde. No podemos permitir que desaparezca la esperanza. Hoy nos unimos a tantos venezolanos que a lo largo del tiempo siguen en la lucha y no pierden la fe por conseguir a sus familias. Distintas comunidades virtuales y servicios de red social se han especializado en la búsqueda de personas, y en particular en familiares perdidos. Los medios de comunicación en muchos países hacen lo mismo, servir de tribuna pública para que muchos desaparecidos puedan reencontrarse con sus seres queridos. Queremos invitarlos para que ustedes sirvan también de apoyo. Ellos esperan saber de sus allegados y nosotros queremos darles, junto a ustedes, una respuesta. Si los conoces o los has visto, escríbenos al correo que ves en pantalla, rostrosdelcrimen@gmail.com. También puedes compartir sus fotos a través de las redes sociales. Este mecanismo ha sido efectivo en muchas partes del mundo. Colabora con extender la información. Es el momento de hacer algo por alguien que lo necesita. La etiqueta de nuestro programa es #RostrosDLC. Nuestras cuentas en Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Les habla Luis Olavarrieta. Los invito a seguirme a través de mi cuenta de Twitter, @LuisOlavarrieta, y en Instagram, Olavarrieta Luis, la cuenta del canal. En todas sus plataformas digitales, @Tele20TV. Los investigadores también están en ellas. Síganos a través de sus cuentas, @Isoliet, @Yabanero,
@DavidRamírez. Para conocer detalles de este programa y otras noticias de interés, los invitamos a cliquear www.caraotadigital.net. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.